las características y fundamentos de la escritura. A la hora de abordar este tema, nos ha surgido alguna pregunta. ¿Hasta qué punto la sociedad y la cultura influyen a la hora de normalizar un modelo de redacción? ¿Las convenciones sociales afectan al texto como producto de la escritura? ¿Puede suponer esto un problema en la tarea del traductor? En los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Antes de comparar los textos de diferentes lenguas para despejar nuestras incógnitas, trataremos de hacer una breve introducción acerca de la escritura mediante un breve resumen de su historia. Hablaremos del producto y de esta forma de expresión que es el texto y de los diferentes textos que podemos encontrar. Nos centraremos en los jurídicos, ya que son los más peculiares que hemos encontrado, debido a que son los que más reflejan las convenciones sociales y la forma de percibir al ciudadano en una cultura. La escritura aparece en diversos lugares, como por ejemplo Egipto, China, Mesopotamia y alguna más en el cuarto milenio antes de Cristo, por la necesidad de registrar las transacciones comerciales. A partir de entonces se conocen diversas culturas en las que también se desarrollaron distintas formas de escritura. Los egipcios con su escritura jeroglífica, los sumerios con la escritura cuneiforme, los otomanos, los chinos, los griegos y algunos más. La mención de la escritura marca el final de la prehistoria y el comienzo de la historia, manteniendo su importancia hasta nuestros días. La escritura es un sistema simbólico creado por el ser humano, que no es natural de él como lo es la oralidad, y sirve para representar en la lengua oral sobre un soporte físico. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de enunciados que constituyen un mensaje, ya sea por canal oral o por canal escrito, que este mensaje es coherente y ordenado. Es una estructura formada por unos signos propios de un sistema de escritura en particular y que conforma la unidad del lenguaje con un sentido. Los textos poseen cierta finalidad comunicativa y puede decirse que en un texto es comunicativo, siempre cumple las normas de la textualidad. Los prototipos textuales son un conjunto de textos que reúnen los mismos rasgos comunes. Por ello, para redactar cada prototipo textual hay que conocer su modelo normativo con sus normas gramaticales y sus convenciones sociales. Hay dos formas de clasificar los textos según el criterio funcional y según el criterio sociocultural. Según el criterio funcional, tenemos el texto descriptivo, que destaca cualidades de una persona, de un objeto o de la realidad. Por ejemplo, de este tipo son los folletos, las guías, los catálogos o los cuentos. Los textos expositivos son aquellos que analizan y explican fenómenos o conceptos. Por ejemplo, los manuales, las definiciones y los exámenes. Los argumentativos pretenden convencer de una opinión sobre temas actuales, exponiendo diferentes razones como los discursos, los artículos de opinión o editoriales. Los instructivos serían las leyes, las normas, las recetas de cocina, informan para recomendar para dar órdenes. Los textos. Como vemos ahí, los textos predictivos anticipan y predicen como los horóscopos, las profecías y los partes meteorológicos. Según el otro criterio, los textos científicos están dirigidos a un público específico con términos académicos o profesionales. Se entiende como texto periodístico aquel que se redacta para ser publicado en medios masivos de comunicación, en especial de tipo impreso. Los textos humanísticos son los textos que se enfocan en todo lo relacionado al conocimiento que concierne al hombre como ser humano. Estos textos se encuentran en ciencias como la historia, la antropología, la filosofía, la geografía, la semiología, etc. Un texto publicitario llama la atención de las personas en tanto en cuanto sean potenciales consumidores del producto o del servicio que se quiere promocionar. También es muy común que vaya acompañado de un eslogan o lema que sirve para fijar una idea mediante la repetición del mismo. En los textos administrativos, la comunicación se realiza entre las dependencias e instituciones públicas y entre los ciudadanos. En la práctica se habla de textos jurídico-administrativos, así que los llamaremos jurídicos. A continuación vamos a hablar sobre los textos jurídicos y también sobre los literarios. Los jurídicos son textos utilizados en el ámbito judicial y legal. Este tipo de texto tiene la característica de usar un lenguaje formal y tecnicismos legales. Además, existe una presencia masiva de nominalización en el uso de verbos vacíos como proceder a la liberación, de latinismos como a priori, helenismos como democracia y arabismos como albacea. Los textos tienen un orden lógico y jerárquico en cuanto a la forma de nombrar autoridades e individuos, o a leyes y reglamentos. Citan leyes, reglamentos, jurisprudencias como partes integrantes de sí mismo. Además, tienden a la creación de formularios que estandarizan un formato para cada texto jurídico en particular. Generalmente, las leyes españolas se redactan según la siguiente jerarquía en orden creciente. Capítulo, que puede estar dividido en secciones, título, parte y libro. También se puede encontrar la división en libros reservada a leyes voluminosas o códigos. En general, para la expresión de los apartados solo se utilizan cifras romanas y las divisiones internas del apartado se presentan con una letra seguida por el signo de cerrar paréntesis. Por lo tanto, en un texto normativo español puede estar dividido más a fondo en libros, los libros en 47 títulos, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos, los artículos en apartados y los apartados en puntos. Aunque la jerarquía de los textos españoles, la jerarquía de los textos chinos
Aunque la jerarquía para la división de la mayoría de los textos normativos chinos en realidad es mucho menor que la jerarquía de los textos españoles, podemos traducir como libro, título, capítulo, sección, apartado y punto. Entre los textos jurídicos, uno de los documentos que mayor número de datos nos puede aportar en la investigación genealógica es el certificado de nacimiento. Es un documento de suma importancia para un individuo y de hecho pueden observarse diferencias dependiendo del país de origen. Por ejemplo, podemos establecer una comparación entre un acta de nacimiento en español y otra en alemán. En español, los datos que aparecen en el documento son los siguientes: los datos del nacido, datos del nacimiento, la fecha, la hora, los datos del padre y los datos de la madre. En alemán, sin embargo, no será el mismo orden, será el siguiente: la fecha del documento, los datos de la madre, del padre, el lugar de residencia, los datos del nacimiento, la fecha, la hora y el lugar. Después, los datos del nacido, el nombre del médico y la firma del funcionario del registro civil. En España, el certificado de nacimiento se solicita pidiendo una copia del registro civil donde se inscribió. Suelen ser formularios que se completan a mano con los datos del hijo, de los padres y de la persona declarante. El lenguaje jurídico presenta problemas de traducción debido a las diferencias que existen entre las convenciones de cada país a la hora de redactar los textos jurídicos. La traducción de los textos jurídicos juega un importante papel, ya que el español tiene gran relevancia en los organismos e instituciones internacionales. Una de las diferencias fundamentales que encontramos entre los textos jurídicos escritos en italiano y los escritos en español es el uso de diferentes tiempos verbales. En español encontraremos formas verbales en futuro de indicativo, en presente, en imperfecto y en futuro de subjuntivo, que es una forma arcaica utilizada hoy en día solo en refranes, o como será el caso en el lenguaje jurídico y en el eclesiástico. En italiano, el uso del presente indicativo normalmente es un tiempo asertivo o empleado para la presentación de un hecho en un contexto objetivo, aporta a las estructuras sintácticas del discurso jurídico italiano un sentido imperativo. En árabe, sin embargo, uno de los aspectos que más llaman la atención en un texto jurídico es la abundancia de repeticiones que tienen el objetivo de limitar las posibles ambigüedades o interpretaciones erróneas, además de ser una forma de dar énfasis a lo dicho. Otra de las características que destacan en el árabe jurídico es el uso del presente, a diferencia del español, en el que el tiempo que predomina es el futuro. Además, la pasiva está presente en ambos idiomas, al igual que el uso del inglés especial. El inglés jurídico se extiende no solo por Gran Bretaña, sino también por América del Norte y otros países pertenecientes a la Commonwealth. Se dice que este derecho es más flexible que el continental, al poder adaptarse a situaciones nuevas. No obstante, a diferencia del inglés británico, el inglés norteamericano presenta grandes diferencias fonéticas, ortográficas y léxicas con respecto al español. En lo que respecta a la sintaxis, la diferencia es mucho menor. El inglés jurídico americano es una variante del británico, por lo que comparten términos y, aunque las bases jurídicas sean parecidas, hay una grandísima diferencia: la presencia en los Estados Unidos de una constitución escrita. Los principales rasgos del inglés jurídico americano son los latinismos como civil death, palabras de origen francés, adverbios y preposiciones arcaicas con las que consiguen un tono más formal, abundancia de verbos performativos como promise, redundancia expresiva, el uso de eufemismos, el vocabulario que se divide en simbólico, que presenta la realidad, y en funcional, que establece relaciones entre todas las unidades lingüísticas, la repetición de sufijos o tecnicismos del ámbito jurídico como toque. Las diferencias y las semejanzas entre los textos jurídicos en español y en inglés son las siguientes. Bueno, las semejanzas de los textos españoles e ingleses encontramos una excesiva nominalización, así como subordinación. También se caracterizan por ser textos impersonales con uso de expresiones arcaicas y de redundancias. Por tanto, las principales diferencias entre los textos jurídicos españoles y los ingleses son principalmente el uso de pasivas y de locuciones preposicionales. El español hace un gran uso de las fórmulas estereotipadas y expansiones léxicas, mientras que el inglés no utiliza casi partículas anafóricas y tiene una serie de reglas de interpretación particulares. Un ejemplo de las diferencias en los documentos jurídicos españoles y los ingleses son los contratos. En los contratos españoles, primero sale el momento en el que entra en vigor el contrato, es decir, desde el instante del consentimiento de las partes. Esto no sucede en los contratos en inglés americano, donde primero aparece el concepto del contrato en sí. Es una declaración de la intención de adquirir un compromiso. Los certificados de nacimiento precedentes de los Estados Unidos suelen estar expedidos por la Vital Statistics Office y suelen ser un documento con un tamaño de letra muy pequeño y con muchos apartados con gran cantidad de información insertada en casillas. En Reino Unido, el formato de los certificados de nacimiento está más estandarizado. La formación es más escasa y más concisa, datos del hijo, de los padres y del encargado del registro civil. Al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, en el Reino Unido no suele indicarse el nombre del médico que asistió en el parto ni el hospital donde se dio a luz. Ahora vamos a ver algunas de las principales características léxicas y semánticas del discurso francés. El uso frecuente de colocaciones léxicas se da múltiples colocaciones entre los sustantivos, los verbos y los adverbios, que generan estructuras poco flexibles. Mucha frecuencia del uso de la voz pasiva,
gran uso de construcciones preposicionales que incitan a la frase, es decir, que se encuentran antes de la oración principal. Términos institucionales y, por último, Por lo tanto, en el francés, a diferencia del español, se hace un gran uso de colocaciones léxicas y de construcciones que comienzan la frase con alguna preposición. Sin embargo, comparten que pueden admitir voz pasiva, aunque sea más común en francés que en español. Un ejemplo de un término jurídico empleado en francés y en español sería IVA, el impuesto sobre el valor añadido, mientras que en francés sería TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Un ejemplo de término institucional sería la ley del mercado hipotecario o el uso loi sur la marché hypothécaire. Cuando queremos traducir términos institucionales pertenecientes a un país concreto, tenemos dos opciones, o bien su traducción literal o bien traducirlo con un inciso explicativo. Un texto literario es la expresión del lenguaje verbal escrito que se caracteriza por la presentación de un discurso eminentemente literario, con evidentes aspiraciones estéticas. Aunque también posee una parte narrativa, es decir, en la mayoría de los géneros literarios y por lo general se cuenta una historia estructurada en un planteamiento marco, que es la situación inicial que sirve para introducir a los personajes, el nudo, la acción que constituye el núcleo de la narración y el desenlace, la situación final donde se presentan las consecuencias de la acción. Es relevante el uso de conectores temporales, la abundancia de los verbos de acción ordenados en un sistema coherente, el predominio en formas verbales en pasado, en pretérito perfecto, simple e imperfecto indicativo y el uso del diálogo. En cuanto a su parte poética o literaria, en el caso de la poesía, su creación exige un uso particular y correcto del lenguaje y de la palabra escrita. Es asimismo un texto con fuertes guiños analógicos y simbólicos que pueden pertenecer a un género en particular dependiendo de sus características temáticas, discursivas y de redacción, así como de los personajes que son parte del obra. Generalmente, aunque en algunos casos se trate de historias basadas en hechos reales, la temática literaria es ficción. Esto quiere decir que no todo lo que se dice en él es precisamente cierto o verdadero, sino que es obra de la imaginación o de la inspiración del autor. A la hora de traducir, no solo debemos cuidar el contenido, sino que también las formas, y son precisamente los aspectos ortotipográficos los que plantean la mayor parte de las diferencias. El uso de la puntuación se rige fundamentalmente por las normas, aunque en este tipo de textos el autor cuenta con total libertad de redacción. Como decíamos en la introducción, nos hemos querido centrar en cómo influyen las convenciones sociales en el autor. A continuación, nos pondremos en las perspectivas de un autor español, inglés, francés y otro japonés. En el caso del inglés, el punto y seguido lo mantiene para marcar el final de la oración, y no lo coloca al final de una frase exclamativa o interrogativa. En el caso de los dos puntos, mantienen la misma función que en español, como son las enumeraciones o delante de una explicación para introducir una cita. Sin embargo, desaparece dicha semejanza cuando nos referimos a las pastas. En el caso del inglés, después del encabezamiento se usa una coma, y en el caso del español se usan dos puntos. Otra diferencia se encuentra en el uso de las comas en la enumeración. En español, entre el penúltimo y el último término se emplea el i, y no una coma. En el caso del inglés se emplea tanto la coma como el i, por ejemplo, apples, and bananas. En español sería considerada una falta grave. La principal diferencia se encuentra en las marcas de interrogación y de negación, ya que en inglés solo se emplea una, mientras que en español son necesarias las dos. En la organización de los diálogos en inglés no se usan las comillas, mientras que en castellano utilizamos el guión largo. En el caso de la cursiva, en inglés se utiliza para dar énfasis a esta palabra. Por el contrario, en español debemos utilizar otras estrategias para enfatizar. El uso de la letra mayúscula no siempre coincide en inglés y en español, como los gentilicios, los meses del año, los días de la semana o los títulos de obras literarias o artículos. Pero ¿y qué pasaría con el escrito francés? Como norma general, el español emplea la mayúscula inicial en sustantivos y en adjetivos. En francés solo se escribe la primera palabra en mayúscula, que suele ser un sustantivo. Los gentilicios en la lengua francesa se escriben también en mayúscula inicial, mientras que en español se opta por la minúscula. El uso de la cursiva es similar en las dos lenguas. Tanto el francés como el español utilizan cursivas para títulos de obras literarias, científicas, manuales u obras de arte. En cuanto al diálogo, como ya hemos visto, el texto español emplea un guión largo pegado a la palabra de la primera línea, mientras que en francés irá el guión seguido de un espacio. Cuando hablamos de comillas, distinguimos las latinas, las inglesas y las sencillas. En español, las comillas van pegadas a la primera palabra, tal y como ocurriría con el guión largo. Y en francés es necesario un espacio entre las comillas y la primera palabra. Por último, en cuanto a los paréntesis, su uso coincide tanto en francés como en español, como regla general. No obstante, encontramos una principal diferencia, y es que en español podemos escribir paréntesis dentro de otros paréntesis siempre que no coincidan al principio o al final. En francés no existe ningún problema en caso de que se dé esta coincidencia. En japonés, la tradición literaria es distinta de la española. Encontramos relatos, anécdotas, memorias diario, poesía de corte, cantos o canciones, relatos de viaje, poemas cortos, ensayos y manga, entre otros.
La mayor parte de estas formas literarias, como los etsúa, que son las anécdotas, los uta, los cantos, los haikus, que son los poemas cortos, se caracterizan por su sencillez y por su brevedad. La brevedad de estas obras se debe al carácter espiritual de la cultura japonesa. Originalmente se utilizaba la literatura como forma de plasmar la conexión intelectual y espiritual con la religión budista y con la naturaleza. A veces, incluso con un fin moralizador, lo cual requería la mayor brevedad posible. Esto se diferencia de la literatura española porque en nuestra tradición literaria, tanto los cantos como la poesía y la narrativa prima en gran parte, sobre todo antes del siglo XX, la larga extensión de las obras y la complejidad, ya sea de la forma o del lenguaje utilizado. Esto no es solo propio de la literatura española, sino que también en la literatura europea en general se da. Los andantes medievales eran de gran extensión y la novela, también era de gran extensión, se convirtió en el género literario por excelencia. Obviamente, también hay obras extensas y novelas en Japón. O sea, también hay obras extensas y novelas extensas en Japón, pero sus tradiciones, sus orígenes son más sencillos, concretos y visuales. En la tradición europea, que tendía a magnificar y complicar, pueden observarse una serie de aspectos característicos muy distintos a los de la tradición japonesa. Por ello, podemos establecer también en los textos literarios una relación entre las convenciones culturales y los textos seculares. El uso de los tratamientos de cortesía en japonés es un ejemplo muy claro de la convención cultural y lingüística que se da en todos los contextos, tanto orales como escritos en la lengua japonesa, y que puede ocasionar alguna que otra dificultad a la hora de traducir. Los tratamientos de cortesía plantean problemas de traducción en español porque no hay equivalencias exactas. Además, deben buscarse las alternativas más adecuadas. Esto afecta a todos los tipos de texto y es una gran diferencia con respecto al español. Nuestra única forma de emplear cortesía es usted y está cada vez en mayor desuso. Por ejemplo, en japonés se añade el sufijo kun cuando alguien se dirige a personas más jóvenes del género masculino y chan para dirigirse a las mujeres del mismo tipo. De este modo, al traducirlo al español, las partículas kun y chan se omiten dejando únicamente el nombre de la persona a la que se dirige. Desde el punto de vista cultural, este sería el equivalente en español, puesto que en nuestra cultura no existen esa clase de partículas de tratamiento. Por otro lado, en caso de que el sufijo fuese san, sí podría mantenerse y traducirse porque sí que existe un equivalente en español que es señor o señora. Podemos concluir, tras realizar una comparación entre textos en distintas lenguas y distintas tipologías, que existe una relación entre la cultura y la escritura. Es decir, dependiendo del país y de la cultura y de la lengua, los textos escritos en esa lengua serán distintos a los escritos en otra. Aspectos como la tipografía, la organización de los textos, la extensión, los datos incluidos en las convenciones de escritura varían según la tradición y la cultura en la que nazca el texto. Por último, cabe destacar que estas diferencias pueden ocasionar, como ya se ha visto, problemas y dificultades a los traductores, ya que no siempre podrán encontrarse los mismos conceptos entre la lengua y la cultura meta que los que hay en la lengua origen y viceversa. Y aquí está la bibliografía.